Buenas noches, bienvenidos a Leitmotiv en un martes que nos sumamos otra vez aquí a Coya TV junto a Vertur Producciones para llevarles adelante este programa de una hora que para muchos ya ha sido la cita preferida de todos los martes en las noches. Por supuesto, estamos en vivo y en directo para la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Twitch y también estamos a través de Facebook. Y posterior, por supuesto, para quienes escuchen el podcast, lo van a encontrar a través de Spotify. Los próximos días, tranquilos, ya va a llegar. Mi nombre es Fabricio Cortés y hoy tenemos la gran visita de un referente de la política muy importante, en especial a escasos días de las elecciones aquí en la provincia de Jujuy. Enseguida lo vamos a presentar, pero antes quiero agradecer a la gente de Hojaldre que me acompaña como todos los martes en la noche. Hojaldre, panadería y cafetería allí en Barrio Los Huaicos, en la avenida Bolivia 1687. Pueden acercarse y disfrutar del mejor café. Ahora sí, voy a presentarlo a él. Él se hizo en la política después de haber estudiado en la universidad y por supuesto, como muchos, ¿no?, ha recorrido un gran camino para llegar al lugar donde está el día de hoy. El Congreso de la Nación. Ha participado también, por supuesto, en la legislatura de la provincia de Jujuy, pero hoy también tiene la posibilidad de ser candidato a gobernador de la provincia. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Alejandro Vilca. ¿Cómo está, Ale? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabri? Un saludo a todo el estudio, a todos los que hacen Coya TV y esta transmisión, y a toda la audiencia, ¿no? Un gusto estar acá, ¿no? La invitación de esta noche, Ale, tiene que ver porque más allá de que sos candidato y sos una figura muy importante, a mí me gustaría conocer al Alejandro que se levanta todas las mañanas y que decide si se cepilla los dientes o no, si se peina el cabello, si desayuna un americano o un mate cocido con bollo. Quiero conocer a ese Alejandro, ¿te parece? Sí, cómo no. Vamos. Ale, comenzaste después de la universidad en la política. Contame cómo fue ese salto de estar intentando estudiar una carrera que lleva años, pero que por ahí, por la cuestión económica, te obligó a volver a Jujuy. Claro, es una situación muy difícil. Digamos, si uno se remonta a lo que por ahí era o significaba estudiar en mi familia, pues, somos de una situación muy humilde, ¿no? Yo siempre les cuento, me crié con mi vieja, que se quedó con 5 niños, yo era el menor, y estudiar era algo como una aspiración de ella o familiar de superación, ¿no? Social. Bueno, era importantísimo, ¿no? Lamentablemente en mi familia no todos pudimos estudiar, mi hermano mayor no pudo estudiar, el que siguió sí, después el que siguió tampoco no pudo estudiar, el que siguió sí, y yo era la última esperanza de ver si podía. Bueno, mi vieja hizo el esfuerzo en el sentido de que, bueno, mi vieja era mucama, limpiaba, bueno, las casas de los ricos y era difícil, imagínate. Entonces, bueno, era un deseo de ella, ¿no? Pero nos costó mucho. Mi hermano, como te decía, el que pudo estudiar, lo hizo en difíciles condiciones. Yo recuerdo que cuando se fue a estudiar, él estudió en San Juan, pilló una beca en ingeniería y no teníamos plata para ir. ¿Y qué es lo que fuimos? Fuimos acá al mercado, ¿viste? De concentración, donde vende verduras. Sí, acá en la capital. Y bueno, había un camionero que iba para esa zona. Y le dijo, y fui a hablar y decía, che, mirá, ¿me dejás por ahí? Y mi hermano dijo, bueno, vamos. Y se subió así en el camión de verduras y se fue. Y así, bueno, hizo su carrera, ¿no? Muy de abajo, muy de abajo. Bueno, mi otro hermano también. Mi otro hermano, bueno, se quedaron a trabajar acá. Yo era el que estaba en la indefinición. De todas formas, bueno, sabía del esfuerzo, ¿no?, que hacía mi vieja, todo. Uh-huh. Mi vieja me mandó a la escuela industrial acá, la escuela de minas. Ajá. Entonces, bueno, y ahí te cuento, ¿no? Mi vieja siempre decía, si no sos muy inteligente, al menos vas a salir un buen obrero, sabiendo carpintería, electricidad. Obviamente eso, la verdad que después me sirvió y tenía razón la vieja, ¿no? En ese momento. Pero lo recuerdo porque también fue un esfuerzo muy grande. Fui a estudiar en San Juan arquitectura, también con una beca que me cubría. Pero bueno, era difícil, mi vieja con los pocos pesos que tenía muchas veces no me podía ayudar. Uh-huh. En ese momento eran los 90, no sé si te acordás, habían los bonos provinciales, entonces era dificilísimo poder tener dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo trabajaba a la vez. Como muchos chicos que por ahí no llegan a hoy en día pasa, ¿no? Y trabajan y estudian. Bueno, yo trabajaba en una fábrica allá, en una fábrica SICA, de materiales eléctricos, junto con otro compañero.
y hacía todo lo posible, ¿no? Para estudiar, me costó un montón. Tuve un niño mientras estaba por allá, y bueno, y me tuve que volver, ¿no? Porque ya la situación era difícil, mi vieja se había enfermado, entonces, bueno, tuve que tomar esa decisión, pero mi mamá no quería, ¿no? Mi mamá no quería, ella decía, no, seguí, porque dentro de todo era un buen estudiante. Pero también era porque había conocido, ¿no? a las ideas del marxismo, del socialismo. Pero esto no fue solamente una casualidad, ¿no? Sino que yo internamente lo buscaba. Porque uno, cuando nace en la pobreza y se cría, uno empieza a cuestionar también por qué tiene que vivir en esas condiciones. Entonces yo la veía a mi vieja que llegaba a casa, laburaba en 2, 3 casas de familia a limpiar, y llegaba y se dormía en la mesa porque estaba cansada, ¿no? Y nosotros, bueno, decimos, ¿por qué mi vieja así? Bueno, no nos ve, nosotros la cuidamos un montón, pero bueno, esa situación uno empieza a ver también de la necesidad, ¿no? Como niño, cuando uno dice, ¿por qué los otros niños tienen y por qué yo no? Entonces esa cuestión de empezar a cuestionarse la existencia, pero también llegué a un punto en que empecé a cuestionar la sociedad. Entonces de ahí es como sale el chispazo de ese militante, en ese momento utópico, ¿no? Utópico, claro. Porque decía, esto hay que cambiarlo, pero hay que tener una sociedad de iguales, pero era todo utópico. Me impactó mucho en los 90 la lucha de los trabajadores estatales, ¿no? Que habían caído muchos gobernadores, entonces eso me llevó a pensar que por qué no la lucha de los trabajadores, el pueblo, podía cambiar esta realidad, ¿no? Entonces eso me incentivó muchísimo, y cuando llegué a la universidad empalmé con esas ideas de la izquierda, porque le dieron fundamento a decir, esto se puede cambiar de raíz, y no es algo utópico, sino que era concreto, ¿no? Algo que era posible. Claro, que era algo racional. Si vos decís, la mayoría de la sociedad, digamos, son los trabajadores, son los sectores populares, porque una minoría tiene que gobernar y decidir el destino de todo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me meto en política? Y claro. Y dijiste algo que me parece muy importante, usaste dos palabras, uno es la casa de los ricos, y la otra es la palabra obrero, que por ahí dentro de lo que es el pensamiento de izquierda son como palabras claves, ¿no? Dentro de ello. Pero también dijiste algo que me parece muy importante. Yo, por ejemplo, también nací en pobreza, pero cuando llegué a la facultad no me topé con las mismas ideas. ¿Vos crees que necesariamente, si por ahí no tenés algunas cosas cuando sos chico, te topás con estas ideas y las afianzás dentro de la izquierda, del marxismo? Depende, porque justamente en ese momento, vos fíjate que en los 90 las corrientes de izquierda eran muy minoritarias. Claro. Prácticamente la dictadura militar lo que hizo es barrer toda una generación militante, la vuelta a la democracia hizo que la izquierda sea muy vista como una secta, muy rara, digamos. Entonces era raro militar en la izquierda. Entonces, y hay veces que te encontrás en alguna facultad donde hay militancia izquierda o ideas, y hay otras en las que no. Claro. Entonces, bueno, ahí vos tenés la posibilidad. Yo creo que ahora la izquierda se ha ganado un espacio, entonces está en todos los lugares, en todas las facultades, entonces cualquier estudiante puede ir y conocer, pero antes era muy difícil. Sí. Entonces, yo por suerte tuve eso. No sé qué habría sido mi vida si no habría conocido la militancia. Pero yo creo que eso marcó mucho mi vida, porque, bueno, volví a Jujuy. Mi vieja se enojó muchísimo, porque ella, a pesar de que estaba enferma y todo, yo tenía mi nene, y ella decía, no, vos eres un buen estudiante. Se enojó muchísimo. Después, llegué acá, tuve que trabajar de todo, o sea, entré a la Facultad de Humanidades porque a mí siempre me gustaba estudiar y me parecía importante, ¿no? Estudié licenciatura en Ciencia de la Comunicación, no la terminé, pero me dediqué a laburar. Era heladero en una heladería acá de la calle Belgrano. Ah, mira, qué bueno. Sí, era heladero. Después trabajé en varias fábricas de plástico, bueno, obrero de la construcción, ayudante, o sea, electricista, de todo. Hasta que, bueno, entré en la municipalidad de San Salvador de Jujuy, primero como trabajador precarizado. O sea, como muchos pibes, viste, que pillaba una pasantía, algo en ese momento había. Yo trabajaba para un arquitecto y él haciendo plano, ¿no? Porque yo era técnico y no había obra, entonces me dice, mirá, te tiro una beca porque yo sé que las pasas mal. Bueno, listo, o sea, cualquier cosa. Y ahí entré a la municipalidad precarizado, y después de luchas, ¿no? Por el pase de planta permanente, me blanquearon, pero de castigo el sindicato y el municipio me dijeron, así que este era el que dirigía todo. Entonces decía,
te vas a la recolección de residuos y en Alto Comedero, porque recién se inauguraba Alto Comedero como delegación municipal y el servicio de recolección. Y era terrible, ¿no? ¿Cuántos años como recolector? Y 14 años aproximadamente. Yo cuando entré no te dan ni guante ni uniforme y era terrible, ¿no? Entonces era más para quebrarnos. Sí, pero como para forjarlos. claro, pero como había pasado a planta permanente con otros compañeros, dijimos, no, peleamos tanto por esto, vamos a hacerlo. Pero al poco tiempo empezamos a organizar, a pelear por esos derechos. Y yo creo que ahí me hice un poco más conocido, por lo menos en el ambiente sindical, Claro. entre los municipales, por haber estado al frente de muchos procesos de lucha, ¿no? Enseguida te voy a seguir preguntando sobre la etapa de recolector, Sí. pero quiero saber qué hiciste con tu primer sueldo. ¿Te compraste un celular? ¿Le compraste algo a la familia? No, vos sabés que el primer sueldo la llevé a comer a mi mamá. Qué lindo. ¿Entendés? Porque no acostumbraba a salir, no sé, a un restaurante así, nunca. Primer sueldo la llevé a comer ella. Después lo que sí quería tener una computadora porque yo militaba, necesitaba escribir todo y me compré una computadora, que eso la necesitaba para laburar, para hacer cosas, porque también yo hacía planos en AutoCAD, ¿entendés? Era una entrada más de plata, pero no tenía computadora, entonces Claro. y necesitaba, pero bueno, la remé de abajo y después me compraba herramientas de trabajo porque tenía que hacer changa, ¿no? Entonces, pero siempre era alrededor de eso, bueno, y además de comprarle cosas a mi hijo, ¿no? Pero no, te cuento eso y te cuento una más, no sé si adelantamos mal el tiempo, pero vos sabés que esto te decía que cuando mi vieja se enojó muchísimo, cuando me volví de San Juan, por un tiempo no me habló, me dijo, no, vos, o sea, vos podías dar más. Y después cuando fui diputado en el 2017, siempre yo, por ahí me invitaban a algún canal, alguna entrevista, y bueno, y habíamos salido diputados y estaban contentos, todo, y mi vieja me dice, venite a comer acá. Y siempre me invitaba a la casa y me hacía un guiso, o sea, la guiso de la vieja, ¿viste? Son los mortales, mejores. son los más ricos. Me esperaba, y un día, charlando así, me dice, mira, yo siempre estuve enojada porque dejaste tu estudio, todo, porque siempre esperé que vos... Pero bueno, te pido perdón porque no sabía que dedicarte a la militancia ibas a lograr esto. Y la verdad que te felicito porque por tus convicciones llegaste a esto. Y eso fue como un alivio personal, ¿entendés? Como una bendición y un alivio que para mí me llenó de, no sé, de paz interior, porque bueno, estaba en una deuda con mi vieja, ¿viste? Y es la que sentimos cuando no le llevamos el título, ¿no? Y decís... Y por ahí, claro, y mi vieja decía, no, pero sé que vos lo lograste y fuiste consecuente con tu vida, porque imagínate, como yo te decía, ¿quién iba a militar en la izquierda en ese momento? Nadie. Y entonces yo fundé mi partido acá en Jujuy, el PTS, y de nada, de cero, ligándonos a trabajadores, obreros de los ingenios, de la fábrica, empezamos a construir un partido que es reconocido hoy y que nadie se imaginaba, incluso daba un peso, ¿no? Qué sé yo. Incluso yo te digo, muchas veces cuando empecé a ser candidato, te decían, este basurero, y yo, bueno, ¿no? Uno dice, bueno, está bien, uno tiene que demostrar, siempre se prueba, mi vieja me dijo, no, siempre tenés que ser perseverante y ir contra la injusticia, pero hacerte valer, porque uno, más allá de las condiciones, humilde o no, siempre tiene que dar lo mejor, ¿no? Y en esta yo creo que digamos, más allá de lo que haya pasado, yo creo que también es un orgullo, no por algo personal, ¿no? Sino por lo que uno puede dejar para las futuras generaciones. Seguro. Y en todo esto, ¿dónde entra tu viejo? Mirá, mi viejo lo perdí hace un montón, digamos, pero lo volví a encontrar después de un tiempo, lo hizo su familia. Cuando uno era chico por ahí lo necesitaba, pero después ya es como que no sentí. El lugar del padre lo ocupó mi hermano mayor, Alfredo, que lo quiero un montón, le hice doler la cabeza muchas veces, pero me crió, mis hermanos también, aprendí muchísimo de ellos porque, bueno, mi vieja como labura todo el día era casi, teníamos poco tiempo, entonces más nos criamos como el grupo de hermanos. Claro. Entonces mis hermanos mayores te cuidaban, mi vieja era muy, muy estricta, ¿no? De estudiar, todo. Mi vieja aparte había hecho hasta el segundo, tercer grado, así que no nos podía ayudar ni siquiera para la escuela. Aún así, mi hermano era muy buenos estudiantes, mi hermano mayor fue abanderado, mi otro hermano, el que sigue, fue escolta, y así, fueron muy buenos estudiantes, pero
digamos, en ese entorno que era difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos superamos en ese sentido, pero yo creo que cuenta la historia también de muchas otras familias, ¿no? Y que viven de la misma situación. Es lamentable, ¿no? Porque, bueno, no me gustaría que otras familias pasen por esta situación, ¿no? de pobreza, todo, sino que me gustaría que todos los chicos tengan la oportunidad, porque en el camino hay mucho futuro de muchos jóvenes que se frustran, ¿no? Entonces, Seguro. yo por ahí me encuentro con chicos de barrio, porque yo me crié acá cerca, en San Isidro, Sopardo, donde muchos chicos que se juegan a jugar a la pelota, qué sé yo, hoy están mal económicamente, muchos caídos en el alcoholismo, en la pobreza, y me cuesta, ¿no? Por ahí verlo, siempre lo saludo, reivindico haber venido de ese lugar humilde, pero también sé que es difícil, ¿no? Salir de ahí también. Si tuvieras que pensar en el momento más duro, triste y difícil de cuando eras niño, uno de cuando eras estudiante y uno ahora siendo diputado nacional, ¿cuáles de los tres momentos te acordás? Mira, cuando era niño yo creo que por ahí era difícil, como yo te decía, ver que me faltaban muchas cosas. Hay veces que con mi hermano nos prestamos las zapatillas para ir a la escuela, entonces teníamos física y no teníamos zapatillas, entonces mi hermano tenía que faltar o yo, entonces nos compartimos. Entonces eso decía, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, más allá que uno lo toma con tristeza, pero me lleva a comprender y decía, ¿cómo puede ser posible? Mi hermano también, yo creo que eso me ayudó mucho, me golpeó mucho, ¿no? La falta de recursos económicos, no tener ropa o comida, qué sé yo, hay veces tomo sopa, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso te golpea, eso cuando niño, pero me ayudó mucho también a pensar por la positiva, decir, esto no va más y hay que buscar la vuelta. Cuando era más adolescente creo que lo que me golpeó mucho, lo que me impactó mucho fue la lucha de los trabajadores. Porque yo iba a la escuela de minas, te cuento, y en los 90 había muchos paros, y tenía compañeros de la secundaria que en ese momento no le pagaban a sus viejos, eran maestros municipales, y ellos decían, mirá, hoy no comimos, pero no tenemos plata, no le pagaron hace meses, ¿te acordás que no le pagaban ahí? Y entonces ellos decían, no, mirá, mi viejo va a la marcha y vamos, ¿qué vamos a hacer acá? Y nos Claro. escapamos de la escuela. Mira. Digo, perdón, no No, no está está bien, pero bien. en ese momento nos escapábamos de la escuela de minas. Ahora le pusieron reja, nosotros escapamos por la ventana y íbamos a participar de las marchas. Pero me impactó muchísimo eso, pero también Wow. sentir la bronca de mis compañeros, ¿no? Que por ahí venían sin comer o no tenían. Yo decía, che, pero está terrible. O sea, obviamente yo tampoco no la tenía, pero decía, no, vamos, acompañemos a los viejos, a las movilizaciones, a los trabajadores. Y eso, te digo, también me enseñó muchísimo. O sea, todo golpe también me enseñó. Y después ahora de grande, uno de los golpes más graves, y esto sí me causó mucha tristeza, fue la parte de mi vieja, por el COVID. Que eso sí para mí fue terrible porque yo era diputado provincial, mirá que, qué sé yo, el COVID nos afectó a todos, ¿no? Pero no todos somos iguales, parece, en esta provincia. Yo cuando veía al presidente del PJ, al gobernador, le armaron hospitales prácticamente en la casa y a mucha gente, pero vos ibas al hospital público y te mandaban a la casa. Mi vieja cuando se enfermó, mi vieja nunca quiso ir a lugares privados, nada. Quizás lo podríamos haber bancado con mi hermano, ¿no? O sea, juntado. Ella decía, no, vamos al hospital público. Porque el PAMI que ella tenía estaba colapsado, todos los médicos estaban con COVID, era imposible. Entonces fuimos a la guardia, no la atendimos. Fuimos a la guardia del Ministerio de acá, de Salud. Lo metieron en una camilla y le dieron un poco de oxígeno y le dijeron, mirá, no hay lugar acá, llévenla a la casa, denle oxígeno. Y con mi hermano, bueno, hicimos todo lo posible, conseguimos oxígeno como podía y bueno, llegó un momento en que nos dio más su corazón. Pero todo eso me llevó a pensar en qué situación está la salud, ¿no? Porque así como yo lloré la muerte de mi madre, ¿cuántas familias habrán llorado? Pero por un sistema de salud devastado, colapsado, porque las enfermeras me decían, no damos para más, estamos hace días, no dormimos y nos caen familias, ancianos, entonces lo tenemos que mandar porque no hay lugar. ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, mi mamá en ese momento tenía 72, ya era mayor, ¿no? Obviamente. Pero más allá de la etapa del desarrollo biológico, ¿no? Que
en algún momento sabíamos que iba a pasar, pero de esta forma no, porque me parecía que se podía haber hecho mucho más. Parecía injusto. Claro, porque después uno veía por la tele los vacunados BID, gente que por ahí tenía ciertos privilegios, y vos decís, "Che, pero ¿cómo puede ser? No por mi vieja, sino por muchas familias. Casos donde había gente con, qué sé yo, que tenía con los chicos en la mano, o gente que en las guardias fallecía. Entonces, muchas veces es hipócrita de muchos sectores políticos que digan, no, que nosotros dimos... No, no, no. Creo que eso lo sabe muy bien la gente, el personal de la salud, al cual estoy muy agradecido, pero también a muchas familias que la vivieron en carne propia. Pero creo que hay que entender, ¿no? Esto del sistema de salud, un sistema social, pero bueno, fue una de las cosas que me golpeó muchísimo, ¿no? ¿Pudiste despedirla? Mirá, estuvimos justo en el momento que ella estaba en la casa, llegó el SAME 3 horas más tarde, fue la última vez que la vi cuando salió en una camilla, después el cajón cerrado fue el último recuerdo que tuve de ella, pero bueno, para mí es una gran pérdida, ¿no? Porque justamente cuando uno se cría así, como un pilar fundamental la madre, es como que significa muchísimo, ¿no? Eh, bueno, fue una pérdida, pero que yo creo que aún así, bueno, con mis hermanos logramos sostenernos, ya éramos grandes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, fue alguien central para nosotros, mucha enseñanza, pero me habría gustado que me haya visto, no sé, ser diputado nacional, me habría gustado muchísimo, ¿no? Que me habría visto en el Congreso. Yo la verdad que nunca me imaginé que íbamos a llegar a esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que para una madre como la mía, mi vieja, yo te digo, ella era de Humahuaca, se crió criando ovejas. Vino un médico que le dijo, ¿quiere cuidarle usted a mi nena, a la hija del doctor? Bueno, mi mamá tenía 7, 8 años, la llevó, era mucama, y de ahí comenzó siendo mucama y toda la vida mucama, y después en casa de ricos. Entonces el sueño de mi vieja era decir, ¿cómo salimos de la pobreza? Y siempre la vivió. Y ver esto para nosotros era impresionante, ¿no? Pero yo creo que, como te digo, vuelvo a repetir, la historia de muchas familias, de muchos trabajadores que la viven, pero también muestra de que se puede superar, que hay que pelearla, pero también hay que organizarlo, ¿no? Porque esto, como te digo, ¿no? Yo sin la militancia no sé qué habría sido, capaz que podría haber sido un profesional o no, capaz un trabajador común y corriente, pero yo creo que la decisión esa de haber abrazado ciertas ideas de la izquierda me llevó a que me comprometa mi vida en tratar de cambiar esta realidad que ha sido tan hostil para mí, pero no quiero que sea para el resto, ¿no? ¿Pensás que el Alejandro Vilca de 5 o 6 años que estaba tomando el té a las 5 de la tarde viendo tal vez dibujitos animados en la casa de algún vecino, se imaginó estar sentado en el Congreso tomando un café? Claro, no, nunca, nunca, nunca. Nunca. A ver, no es mi objetivo final, ¿no? El Congreso o el Senado, la gobernación o No, los pero estás puestos. ahí hoy. Claro, hoy estoy ahí. No, no me lo imaginaba. Vos cuando comenzás a militar, nosotros siempre pensamos que esto hay que cambiarlo, o en la revolución, que es, incluso si querés, es más grande, es un desafío más grande, pero cuando uno comienza, no, para nada. Yo creo que ni el más optimista en ese momento podía creer que alguien como yo te decía, muchas veces me tocaba en mi trabajo, cuando estaba en la recolección, yo le decía, che, mirá, tenemos que armar nuestro propio partido, nos queremos presentar a elecciones, y mis compañeros decían, no, Alejandro, no lo hagas, que se te van a reír, nosotros somos recolectores, la gente no le importa lo que hacemos nosotros. Pero yo decía, mirá, pero es que si vos no te metes en política, los que siempre están en política mejor, porque ellos van a manejar el país como quieran. Claro. Pero en cambio nosotros nos tenemos que comprometer y meter, pero para cambiar esta realidad, no para hacer lo mismo que ellos. Y era algo difícil, no pensábamos, ni mis compañeros se imaginan que íbamos a llegar. Y también la gente, porque mucha gente decía, no, pero qué sé yo, es un recolector, qué sabe, es un ignorante. Bueno, yo creo que la superación, la formación que también me dio mi partido, todo, me llevó a que podamos asumir este desafío y poder estar a la altura de los debates nacionales, ¿no? Y de plantear que existe otra salida que no es la de lo mismo de siempre, sino que una salida de los de abajo, ¿no? ¿Cuál es tu referente o cuál ha sido tu referente desde que entraste a la militancia? Y no vale decir Marx. Vos sabés que para mí tengo varios referentes, pero yo me quedo con mi vieja.
porque mi vieja tenía una personalidad terrible, pero ella siempre me decía, loco, vos a la injusticia siempre rebelate y sé perseverante, nunca te achiques. Muchas veces mi vieja la despidieron de algunos lugares de trabajo porque vos cuando sos mucama y trabajás para gente rica, muchas veces hay mucho desprecio, mucha discriminación, maltrato. Y mi vieja hay veces que tuvo que dejar algunos laburos porque dijo, mirá, si me tratan así yo me voy. Y pasó así, entonces, qué sé yo, cambiaba. Y ella me decía, no, mirá, hoy no tenemos, me quedé sin trabajo porque pasó esto. Y nos contaba. Entonces, y eso aprendí muchísimo, ¿no? De ir contra la injusticia, pero también ser perseverante, ¿no? No apichonarme, sino que ir al frente, con mucha educación, formarse. Entonces yo creo que fue uno de los referentes. Después te podría, como decía, podría el Marx, Lenin, Trotsky, pero me quedo con esto, digamos, como alguien que me dio el impulso. Después lo otro, Marx, Lenin, todo, me abrieron un mundo más, digamos, ideológico, científico, fabuloso, ¿no? Que la verdad que nunca imaginé entender, ¿no? Un pajarito me contó que te gusta mucho el fútbol Sí, 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 sí. y que jugabas al fútbol muchísimo. Mira, juego al fútbol actualmente, juego al básquet. En la escuela secundaria fui al seleccionado de básquet, jugué, Mirá. ganamos un intercolegial. Mi vieja nunca me pudo ir, ella siempre me dice, me habría gustado. Le llevé un trofeo de regalo, ella siempre estuve orgulloso de eso. Jugué al básquet, jugué al fútbol, hasta actualmente juego al Mirá. fútbol veterano, voy a jugar con mis compañeros, ex compañeros de la escuela de mina, pero después pasé por varios equipos, el equipo de los recolectores, de Mirá. albañiles, de changos que eran panaderos, siempre me invitan. Y es un gusto, ¿no? Porque bueno, el deporte también es como un cable a tierra, ¿no? Y me gusta también compartir con la gente y por ahí me cruzo con muchos amigos ahí en la cancha y bueno, siempre las charlas, ¿no? Después del tercer tiempo. ¿Y qué te dicen? No, pero ellos le asombra, pues dice, pucha, Vilca, nosotros pensábamos que era como otro diputado que está, y está acá y comparte un asado y se toma un vino y es así uno de los nuestros. Y yo creo que y así, o sea, nosotros desmitificamos eso, ¿no? Porque nosotros somos común y corriente. Yo siempre le digo, yo no soy un político, yo soy un obrero revolucionario que hace política. Hoy es un lugar, un puesto de lucha. Mañana estaré en otro y si no volveré a mi lugar de trabajo y seguiré luchando por mi clase, ¿no? Entonces trato de hacer mi vida cotidiana. Pues me vas a ver ahí, me vas a ver en la feria, Alto Comero, qué sé yo voy a la vieja terminal a tomarme mi api con buñuelo, a comerme mi empanadita, que todas las chicas me conocen ahí, la vendedora ambulante, o sea, no tengo problema, digamos porque soy eso, o sea, ser diputado y todo eso no me cambia la vida. Tampoco es que cobramos, ¿no? Más, o sea, por dentro del Frente de Izquierda nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y el resto se dona. Entonces demostramos que se puede hacer política, ¿entendés? O sea, sin cobrar fabulosos dietas. Claro. ¿Entendés? Que no necesitas ningún privilegio. Pero también creo que la gente nos reconoce que siempre estuvimos acompañando cada reclamo del pueblo trabajador. Entonces la gente dice, mira, puedo tener diferencia, acordar mucho, poco, pero lo que sí sé es que vos cuando hay algún problema, vos viniste, estás, o sea, y eso tratamos de acompañar, ¿no? De estar siempre al lado de los trabajadores, ¿no? ¿Tenés un grupo de WhatsApp con los muchachos de recolección Sí, todavía? montones, ¿no? Me mandan chistes, todo, me mandan ahí videos, o me piden que le mande saludos, qué sé yo. Por ahí no, hay veces que por ahí yo vivo en Alto Comero y Sí. hacen el recorrido y por ahí me van con el camión en la puerta y me dicen, dale, vení, tengo una gaseosa, ¿viste? Porque salís cansado y era común, ¿viste? Entonces por ahí lo veo regularmente, ¿no? A ellos y es prácticamente como una segunda familia, por ahí. Hay veces lo extraño. Mirá. Hay veces que digo, me gustaría estar en este trajín porque viajo mucho. Hay veces digo, me gustaría también estar con los changos, ¿viste? De recolección, compartir bromas, correr, es un laburo duro, ¿no? Pero Sí. te haces de amigo, anécdotas, miles, y la verdad que es como mi familia, ¿no? Que les extraño mucho. Y aprovecho ahí para preguntarte algo que quería preguntarte cuando te invité, que es, ¿qué es lo más raro que encontraste en la basura estando trabajando vos de recolector? Hay montones de cosas. Lo que puedas contarme. No, claro, te cuento lo que se puede contar. Vos sabés que un día estábamos en la recolección y tiran muchas bolsas de basura, alpilleras, sobre todo en la zona de Alto Común. Y un día un compañero estaba levantando una bolsa y siente que se mueve la bolsa. Todo, y nos asustamos y todo, y dice, ¿qué es esto?
y, o sea, no sé, podría ser un animal, algo, entonces decía, no, lo abramos rápido porque no sabemos. Y eran perritos que le habían puesto en una bolsa cerrada, cachorrito. Uy, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, porque no lo podíamos dejar también ahí, porque tenemos que tirar toda la basura, porque lo deja ahí, se lo puede atropellar alguien. Entonces, bueno, ¿qué hicimos con otro compañero? Bueno, está bien, yo me lo llevo, yo me escribo. Y yo me traje uno. Después se lo regalé a mi nene, el mayor. Pero me queda ese recuerdo, pero que nos asustamos un montón. Imagínate, nosotros salíamos a las 4 de la mañana a la recolección, 5 por ahí en medio de la oscuridad y encontrás así cosas, medio que te asustás. Sí, No, sí. después de bichos, víboras y todo eso, de todo tipo, pero llega un momento en que ya medio que te acostumbras, ya después que te correteen los perros, eso ya es común, qué sé yo, que estás peleando con los perros con la bolsa, qué sé yo, son lindas anécdotas, digamos, pero En algún momento se dice que existe como, y lo voy a decir así entre sí. comillas, como la mafia de los recolectores, que suelen adelantarse al camión, acomodan todas unas bolsas en una Sí. esquina y después pasa el camión por ahí y levantan No, todo. y lo peor no es eso, te cuento otra, que es justamente el que se adelanta a juntar las bolsas, porque ese es para no meterte, viste, por las calles, Ujú. entonces sacas toda la esquina. Si no está aquel que va y por ahí le dice, señora, no tiene para la gaseosita, entonces la gente, hay gente que es solidaria y te ves que estás cansado, te dice, mira, te doy una gaseosita, entonces eso, o te regala ropa, y está Mirá, bueno, yo antes, qué sé yo, muchas zapatillas o ropa te regalaba de la recolección y te traía porque está bueno, por ahí no te alcanzaba, pero y tenías eso. Entonces hay veces que eso también te regala, entonces está bueno. En la recolección se dice qué es lo que cosechaste hoy día, entonces mirá, cosechas eso, ¿no? qué Lo bueno. que te regala la gente. Y es muy bueno, ¿no? La gente, la verdad que agradecido. Y decías esto de la gaseosita, ¿te ha pasado en alguna Navidad, Año Nuevo del pan dulce? Pan dulce, sidra, de todo, no te imaginaba. Alpillera, bolsa de alpillera. Yo antes siendo recolector, después me compré un autito, ¿no? Uno chiquito. Pero antes yo tenía mi motito, que la sigo teniendo, una 110, que por ahí ando con mi Ujú. motito, ¿no? Porque es más económico, obvio. Claro, nos regalaba mucha gente pan dulce, sidra, pollo, sándwich, asado, todo. Entonces, teníamos una bolsa y me llevó un montón. Entonces, una motito de andar con dos, y le llevaba a mi vieja para compartir. Y eso, la gente es como tradicional, ¿viste? Porque siempre es tradicional que también la gente limpie la casa, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, y ahí te regala agradecimiento. Y yo creo que eso está bueno, ¿no? Porque muchas veces el reconocimiento al recolector, ¿no? A un trabajo tan sacrificado, porque llueva, truene, haga calor, todo, tenés que correr. Y me ha tocado, ¿no? Pero con gusto, ¿no? Y con orgullo haber salido de ahí. Y tengo que volver, termino mi mandato y voy a volver en Y algún volvés. momento. Sí, sí. Al menos que seas elegido gobernador. Gobernador o qué sé yo, vaya a saber dónde me lleva el destino, pero no, como te digo, extraño mucho la recolección. Al principio del programa decíamos, ¿no? Que la gente que te mandó ahí, por ahí decía que era un lugar para castigarte, para castigarlos a quienes iban a ser recolectores de residuos. Y yo te decía que por ahí no se daban cuenta que también forjaban algo. Sí, Así como en su momento Alberto Fernández dijo, yo pagué con Kirchner la deuda y por eso fue electo presidente, claro. podemos decir que sin querer queriendo, el discurso válido, ¿no? De decir, yo soy recolector de residuos y soy trabajador como todos ustedes, también te sirvió para poder hacer política y llegar a ser primero diputado provincial y Sí. posteriormente ser elegido diputado Mira, te nacional. explico eso porque está muy acuñado en la política tradicional Ujú, de que vos para ser político o dirigente de un partido tenés que ser intelectual, abogado, ingeniero, no sé, o ser de alguna familia de renombre, ¿no? ujú. Nosotros hicimos algo que es, como se dice, totalmente revolucionario, Inédito. inédito, que los dirigentes de tu propio partido sean trabajadores y sean de los sectores más explotados. Ujú, Porque yo te digo, no soy solamente yo, ¿no? O sea, está Julio Mamaní, que es obrero de Acero Zapla, Silvio Choperegue, que es obrero del ingenio, ex obrero del ingenio La Esperanza, otros compañeros del ingenio Ledema, mineros, trabajadores de la salud. Entonces nosotros mostramos que se puede construir un partido de la clase trabajadora. Porque mostramos también de que el trabajador puede hacer política y también puede dar debate y pensar cómo se puede dar una salida a la provincia de una forma desde este punto de vista, ¿no? De los trabajadores. Nosotros decimos, así como ellos tienen sus partidos, nosotros tenemos este, y yo creo que eso siempre le digo a los compañeros, ¿no? No es que Alejandro sea algo, wow, fantástico, no, sino que yo hice lo que tenía que hacer como muchos otros trabajadores lo pueden hacer.
Entonces tiene que servir como un ejemplo para que más trabajadores se sumen, más jóvenes, y eso es lo que me satisface, ¿no? Que hoy somos muchos trabajadores en toda la provincia que se están animando, jóvenes en especial, que empiezan a decir, mirá, yo quiero transformar esta realidad, no me conformo, no agacho la cabeza y quiero un cambio profundo para mi país. Algo que, y ya hablando netamente de política, que pasó cuando eras diputado provincial, así como a los muchachos de la selección se les criticaba que no cantaban el himno, a ustedes también se les criticaba lo mismo. ¿Por qué no cantaban el himno? No, mira, yo creo que eso fue una, ¿cómo se dice? Una maniobra Ujú. para tratar de una chicana política que le salió una campaña, ¿no? ¿Cómo se dio eso? Fue en el inicio de sesiones que se dio, no me acuerdo, en el 2018 por ahí, que fue el gobernador y se estaba cantando el himno. Nosotros habíamos ido a movilizarnos junto con trabajadores estatales, habían ido de la escuela Tito Guerra, montones de organizaciones a manifestarnos porque no solamente era el aumento que le habían dado un 5%, sino que habían diferentes organizaciones. Y cuando estábamos ahí, eh, iba a comenzar el himno, nos dicen los compañeros, miren, están reprimiendo. Mucha gente en el piso, golpeada, y nosotros nos asombramos y decimos, no podemos estar acá. Entonces nos quedamos fríos y dijimos, no, nos vamos. Después salimos en un momento para ver eso. Y después, bueno, obviamente eso ya lo tomaron como una falta de respeto, que nos retiramos, pero era porque pasó ese hecho, ¿no? Nosotros teníamos muchos compañeros, incluso te digo, me acuerdo de la Helen Keller, había en una Ujú. delegación, porque ellos habían tomado la escuela a los padres. Imagínate, entonces como que nosotros no podíamos estar ahí mientras reprimían, entonces salimos ahí. De eso obviamente sí, se agarraron para decir, bueno, nosotros de todas formas, digamos, cantamos el himno, todos somos respetuosos, más allá que nosotros creemos que tenemos una visión internacionalista de la realidad, pero respetamos los signos patrios, ¿no? Nosotros obviamente siempre hemos sostenido una lucha contra el imperialismo, ¿no? Los Claro. yanquis que nos saquean, la defensa de las Islas Malvinas. Ujú. Bueno, creo que también toda la gente nos puede ver que cuando acompañamos la lucha de los docentes, los choferes colectivos cantan el himno y estamos ahí Sí, llevando la obvio. bandera con los... Entonces, Para el eh, Mundial también cantaron el himno. sí, bueno, pero lo que pasa es que por ahí hay gente que como no te puede ¿cómo te digo? Criticar porque sos chorro, porque te quedaste con esto, Exacto. y te buscan el pelo al huevo. Bueno, hay veces que Ujú. por ahí le llega y otras veces que le sale y otras no. Y se saca mucho de contexto. Sí, pero bueno, también creo que es la política, ¿no? Uno cuando se mete Ujú. así es como cuando entra en una cancha de fútbol, juega bien, te felicitan, juega mal, o por ahí la gente tener hinchada en contra, qué sé yo. Son momentos políticos también, ¿no? Algo que pasó cuando estaban también de diputados es que uno, y yo te lo digo porque yo lo vi Sí, desde afuera, esto de, son poquitos, eran un grupo, pero sí. uno dice, después tenés que era oficialismo, a la oposición, dos grupos enormes. ¿Cómo haces para ver esos dos grupos gigantes y decir, ¿cómo me meto acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué propongo acá si ellos van a terminar decidiendo todo lo que pase en la legislatura? Ponele. Claro, eso es algo que por ahí que la gente también lo tiene que entender, ¿no? Cuando uno entra, nos pasa en la legislatura o en el Congreso, que somos una minoría y que vos estás en disputa con dos fuerzas que gobiernan, Ujú. tanto en su momento el peronismo, en su momento Juntos por el Cambio, el radicalismo, entonces vos tenés que dar debates. Lo que pasa es que nosotros tomamos también la experiencia en el Congreso o en la legislatura, primero de ser la voz de los trabajadores, algo que por ahí muchas problemáticas que atraviesa la clase trabajadora, los sectores populares, ni siquiera se tratan ahí, o sea, se ignora totalmente. Entonces vos en la legislatura se habla sobre cuestiones ideales, qué sé yo, beneficio tal ley, pero no se habla sobre la problemática actual. Nosotros lo que logramos es eso, ¿no? Que se lleve la problemática común y corriente ahí, adentro de la legislatura. Eso fue un gran logro, meternos en los debates, más allá Ujú. que sabemos que podemos perder, pero sentamos una posición. Eso yo creo que al menos nos mantuvo fuerte y coherente de no quedar pegado a aquellos que votaban en contra del pueblo trabajador. Y después proyectos, ¿no? Que más allá que no hayan salido, pero eran importantes. Yo te cuento cuando fue lo de la pandemia, que eso también era importante, nosotros propusimos, viste que Jujuy había un momento que no había oxígeno y Sí. compraba de Tucumán, tenían que traer, entonces no había oxígeno para los hospitales. Nosotros propusimos que la planta de oxígeno que tiene Acero Zapla, que es de alta calidad porque es para Ujú. inyectar a la fundición, se estatice y con esa planta podría dotar a todos los hospitales.
Es más, no alcanzaba para dotar a todos los hospitales de Salta y Tucumán con esa planta. Ahora, vos pues, ¿por qué no la declarás de utilidad pública y salvamos vidas? Entonces preferís comprar. Entonces es como que en la legislatura se imponen más los negocios que las prioridades sociales. Y yo te hablo de esto, de salvar vidas. ¿Entendés? Después nosotros hemos planteado, qué sé yo, proyectos como que todo diputado y funcionario gane lo mismo que un trabajador, y denunciamos las dietas que se ganaban ahí en la legislatura. Porque ahí, ojo, en ese momento vos tenías un sueldo en blanco, que era con recibo de sueldo, Sí. y otro que se cobraba en cheque. Entonces tenía un sobresueldo y nosotros lo denunciamos. Eso nos costó, obviamente, críticas, todo, pero teníamos que decir la verdad. Lo que cobraba un diputado en ese momento. Porque esos son los mismos funcionarios que después le dicen a los trabajadores, no hay plata, no hay aumento salarial. Claro, pero ellos viven con todos los privilegios. ¿Te acuerdas de cuánto era el sueldo? Ay, no me acuerdo, en ese momento, bueno, en ese momento era casi 120, bueno, con la devaluación. Hoy serían millones. Hoy podría ser 600 por ahí, o un poco Y más. seguramente lo es, ¿o no? Sí, yo ahora no tengo el dato de acá, de lo que cobra un diputado provincial, pero más o menos puede rondar ahí, porque el dato era porque nosotros recién comenzamos con cero, Claro. o sea, con cero antigüedad, pero hay diputados que tienen antigüedad de 15, los eternos, 20 años, imagínate lo que debe cobrar. Hacíamos el cálculo nosotros que un jubilado, para alcanzar lo que cobra un diputado, o sea, equivalía, la jubilación de un año, equivalía a lo que cobraba un diputado en un mes. Al mes. ¿Entendés la desproporción? Entonces eso, Sí. la verdad que es una vergüenza, ¿no? Totalmente. Hoy en día, ya pensando en esta campaña para el próximo 7 de mayo, algo que hablábamos ayer en otro programa aquí en Coya TV es que para muchos se siente que hay una campaña silenciosa, como que no se escuchan tantas propuestas. No digo que no las tuyas, Claro. sino que es extraño que, por ejemplo, los diferentes frentes no tengan tan en claro qué están proponiendo. La gente no sabe qué está por votar. Sí. Y ayer decíamos, se está por votar por afinidad. ¿Qué les propone Alejandro Vilca a esa gente que piensa que va a votar por afinidad? Sí, no, primero hay un debate, ¿no? Por lo que vos decís. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se discute ideas? La situación crítica social ha sido producto de los que no han venido gobernando. Entonces, ¿qué nuevo te pueden proponer? Si ya han venido gobernando y han llevado esto. Vos decime, ¿qué te puede ofrecer el Frente de Todos si nos están conduciendo con Alberto Fernández, Más y Cristina esta situación? ¿O qué te puede proponer más Gerardo Morales si ya lo está aplicando? Digamos, más ajuste, más resignación, no hay nada nuevo. Entonces por eso hacen una campaña silenciosa donde son más spots vacíos o al contrario son más salidas para los empresarios. El Frente de Izquierda, al contrario, hoy te comento, nosotros presentamos una plataforma programática de salida a la provincia de Jujuy, porque yo creo que cualquiera que recorra Jujuy se da cuenta, tenemos la quebrada La Puna, muy rica de minerales, hasta tierras raras, muy grande en una extensión, los valles de los Pericos muy fértil, el ramal muy verde, muy productivo. Ahora voy a decir, ¿por qué tenemos una provincia tan rica, tan variada, pero la situación es tan pobre? Bueno, lo que ocurre es que la producción y la riqueza de Jujuy está concentrado en pocas manos. Y obviamente en pocos políticos que se enriquecen, ¿no? Pero la concentración de la riqueza hace que la provincia viva un saqueo permanente. Nosotros hemos planteado al menos enfocarnos sobre 3 o 4 puntos, pero uno de ellos, y es que creo que es el que también se habla a nivel nacional, así como Neuquén tiene Vaca Muerta, como una reserva de petróleo, ¿no? Jujuy tiene el litio, que está enfocado dentro del triángulo del litio. Sí, Salta y Catamarca. Y que es visto no solamente por los jujeños. Alberto Fernández fue hace poco a Estados Unidos a reunirse con Biden para decir, miren, inviertan ahí. Hay una generala del Comando Sur norteamericano que dijo, ese lugar es estratégico para las intenciones de Estados Unidos. Entonces es un lugar donde concentra muchísima riqueza Jujuy. O sea, es más, si vos decís, puede ser la salida para que Jujuy salga de la pobreza. La otra vez que estamos en Susque, un maestro rural nos decía, esto es como el Qatar pobre, tenemos una reserva terrible de litio, pero estamos pobres. Entregaron tablet ahí y no hay internet ni luz, una locura, ¿no? Pero bueno, nosotros enfocándonos sobre el litio, si vos
hoy las empresas de litio, las multinacionales, y hay otras que están por invertir hacia otros proyectos, hoy solamente las empresas que están en litio generan $500 millones, un poco más de ganancia. Si vos decís, mirá, con todo lo que se llevan, no es que quedan en Jujuy, se la llevan a sus casas matrices, Japón, Australia. Si vos decís, con ese dinero, mirá lo que podríamos hacer si se quedara aquí en Jujuy, si estaría en manos de los trabajadores y de las comunidades. Primero, cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque consumen muchísima agua. Consumen en un día 5 veces lo que consume todo Susque en un mes. Para que vean la magnitud del impacto ambiental, ¿no? Pero volvamos al número. $500 millones. Vos decís, el número, ¿qué equivaldrá? Nosotros hicimos un cálculo. Vos con todo ese dinero, si vos los invertirías en hacer obra pública, podrías hacer 14.000 viviendas. 14.000 viviendas, vos, tomemos otro parámetro. ¿Cuánto es el déficit habitacional de la provincia de Jujuy? 35.000 viviendas, que son los inscriptos en el Instituto de Vivienda que están esperando. Sí. Vos con esa cantidad de dinero podrías hacer 14.000 viviendas, en 2 o 3 años terminas con el déficit habitacional. Todas las familias que necesiten una vivienda podrían tenerla. Y a la vez vos podrías crear fuentes genuinas de trabajo. Y eso está fantástico, porque nosotros hacemos el cálculo que cerca de 30.000 trabajadores de forma directa ya pueden tener trabajo en la construcción. Podemos construir en diferentes partes. Y además, trabajadores indirectos, ¿no? Por electricidad, cables, marco, carpintería. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque Jujuy tiene una salida. ¿Entendés? Tiene una salida si vos pones toda la riqueza en función de las necesidades sociales y no en función del saqueo de los empresarios. Otro ejemplo te doy, con esto para no llenarte de ejemplo, la propiedad de la tierra. Vos sabés que acá hay tierra muy productiva. Hay una familia en Fraile Pintado que tiene 25.000 hectáreas. Otra, el ingenio La Esperanza, tiene cerca de 78.000 hectáreas, que se la vendieron a Budeguer y ellos concentran. Porque no es solamente el ingenio, la tierra es muy fértil. Y otra es el ingenio Ledesma, tiene 148.000 hectáreas. Ahora, curiosamente, solamente utiliza la cuarta parte, el resto es tierra ociosa. Mira. Entonces vos decís, sí, ahí no la podemos utilizar para hacer viviendas, hacer proyectos productivos, y además esa empresa no paga impuestos. Entonces nosotros planteamos una ley intercosecha, interzafra, para que haya trabajo rural todo el tiempo, o sea, no sea temporada, sino se diversifique la producción, y vos con eso podrías generar trabajo todo el año, pero además más fuentes de trabajo, si utilizaría toda esa tierra. Claro. Entonces es una salida, ¿no? Además, como te decía, para construir viviendas. Y además se da la contradicción que esas grandes empresas, así como el litio o la Edesma, no pagan impuestos. Entonces vos decís, ¿no hay plata en el Estado? Claro, pero si no pagan impuestos. El litio, nosotros hicimos el cálculo, o el sector minero, deja 0,9% de ingreso bruto. Vos decís, nada. Se llevan todo. Entonces, ¿por qué? Algo que vos dijiste hace rato al principio es un lugar, Susques, que tienen tablet, tienen computadora, pero no tienen internet. Y una de las cosas que se le ha criticado al gobierno actual es tener cauchari y que la energía no llegue a los jujeños. O sea, tenemos que tener escasez de energía eléctrica porque esa energía se vende al interconectado nacional. Sí, es un planteo que también nosotros hicimos, ¿no? Desde las movilizaciones por los tarifazos, que vos recordarás cuando fue a principio de año, porque no eran solamente los tarifazos nacionales, sino que se agregó el tarifazo provincial. Es una contradicción, ¿no? Que vos tengas en Jujuy un parque solar que producía energía con un préstamo, que lo están pagando todos los jujeños, ¿no? Sí. Producía energía, pero es para el sector privado de la distribución y EGESA. ¿Para qué? Para que EGESA te corte la cabeza con un tarifazo. O sea, no tiene lógica. O sea, velo de todo punto de vista. Entonces, la única lógica es que es un negocio para los amigos del gobierno. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos esto? ¿Cómo frenar los tarifazos? Que se estatice. Que vuelva a mano de los trabajadores, controlados también por los usuarios, y que toda la producción de cauchari, que podría abastecer el 90% del consumo de Jujuy, de todo Jujuy, sirva para tener tarifa económica y barata, ¿no? Y en esto también te digo, ¿no? El tema del control obrero es importante, porque lo hemos planteado en esto también lo del litio. Esto es fácil por ahí para que lo entienda la gente, ¿no? Es como que vos tenés una herramienta de trabajo. Si vos sabés le pasa a los remiseros, cuidan el auto, porque si se le rompe el auto,
No llevan el pan al caso. No lleva. Entonces, una empresa controlada por los trabajadores y usuarios, vos la tenés que cuidar. Porque vos sabés que eso te va a generar fuente de trabajo y va a poder trabajar tu hijo, tus nietos, ¿entendés? Y va a poder dar un servicio en un sentido social. En ese aspecto es que nosotros lo planteamos, ¿no? El control de los trabajadores. No por estos funcionarios, ¿no? Porque ha pasado caso, ¿no? Que hay funcionarios puestos por el gobierno que han quebrado, como el caso del Banco de Desarrollo Social, que puesto un funcionario que era el cuñado del gobernador, lo fundió. Tuvieron que cerrarlo y llevar una agencia, ¿no? Pero quedaron mucha gente en la incertidumbre. Pero bueno, ese es el esquema que nosotros planteamos como salida, ¿no? Hay gente que se pregunta por qué el pueblo no salió a las calles todavía con una cacerola y algo en la mano más para hacer un cacerolazo con un dólar que roza los 500 pesos. Y la misma pregunta que vos sabés que me hicieron una vez un periodista español en Buenos Aires que me hizo una nota y me dice, mirá, hemos visto Chile, subió 3 centavos el boleto y la gente salió. Vimos Ecuador, también lo mismo, aumentó el combustible, pum, la gente salió. Colombia también. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina hay un fenómeno que se llama el peronismo, que tiene montones de dirigentes sindicales, sociales, y son la contención de los reclamos sociales. Porque imagínate, si esta trepada del dólar, este índice inflacionario pasaba con Macri, Macri, chao. Ahora, como pasa con Alberto Fernández, y un gobierno puesto por Cristina y Massa, los sindicatos, en vez de salir a luchar, han sido cómplices de la situación económica que vivimos. Es más, vos vas a ver, la CGT recién despertó de que dice, no, la situación. Hasta hace poco estuvieron participando de los actos con Cristina pidiendo un lugar, un puesto. La verdad que es despreciable, ¿no? Esos tipos se han transformado prácticamente en empresarios sin cómplices de la situación que se vive. Porque no es solamente esto, ¿no? ¿Vos te acordás cuando fue esa marcha en el Congreso cuando se aprobó la reforma jubilatoria de Macri? Hubo represión afuera, se tiraron piedras, detenidos. Bueno, Massa, hace poco con la última medida de apropiarse de los fondos, los ahorros, ¿no? Del fondo de sustentabilidad del ANSES, está haciendo lo mismo. Se está apropiando los fondos del ANSES en dólares, descapitalizándolo, porque eso es un peligro para los jubilados actuales y los jubilados futuros, pero están recurriendo a manotazo de los dólares, ¿entendés? Para darle a la especulación financiera, o sea, a parar la trepada del dólar, pero es una medida reaccionaria, ¿no? Además, yo te digo, mirá, no solamente eso, me da bronca que haya jubilados que cobran bajo la línea de indigencia. Hoy, vos decís, un jubilado, ¿cuánto cobra? 60.000, 70.000 pesos. La línea de indigencia está también ahí. O sea, es terrible, ¿no? Las condiciones que... Pero, bueno, el fenómeno es ese, ¿no? Muchos de los dirigentes sindicales a nivel nacional, como en Jujuy, son dirigidos por PJ y es la mejor ayuda que le dieron por lo menos a Gerardo Morales, ¿no? De frenar los reclamos. Hoy Alberto Fernández dijo que el culpable del aumento del dólar es la derecha. La izquierda dice así como, menos mal. No. En parte tiene razón, es una lógica. Yo creo que es parte también de su inoperancia, ¿no? De no haber tomado medidas que hayan ido en sentido de frenar la inflación. Porque, ¿quiénes son los que operan para la inflación? Son los grandes exportadores, son los bancos. Y Alberto Fernández nunca quiso tocar esos intereses. Al contrario, los favoreció con dólar soja. ¿Te acordás? Con dólar soja 1, 2, dólar diferencial, Sí. Qué sé yo, le da todos los beneficios, no pagan impuestos. Entonces ellos son los que, Argentina no produce dólares, los consigue de los exportadores. Ahora el exportador es el que cuando quiere los trae esos dólares o especula hacia afuera, fugándolo, o cuando lo trae o cuando quiere no vende la producción y se atolana con los hilos. Entonces hace que falten dólares. Y otros son los sectores bancarios que acaparan todos los dólares, los bonos, y hacen que suba el dólar, la escasez. Entonces, son los sectores que más han ganado. Te tiro unos números. Vos sabés que la rentabilidad internacional de los bancos es cerca del 8 o al 10%. En Latinoamérica es del 24%. En Argentina la rentabilidad supera el 50%. Mira vos. ¿Entendés? O sea, claro, esto uno lo ve cuando vos vas a con crédito, terminás pagando 2 o 3 veces, ¿no? Pero bueno, son los sectores que han venido ganando con Macri, con Alberto Fernández, pero que han venido perdiendo
y un retroceso histórico del poder adquisitivo es la clase trabajadora. Se calcula que la pérdida es entre un 30 y un 35% del poder adquisitivo. Si no es más. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Yo te digo eso en los que están en blanco, ¿no? Sí, sí, Entonces, los que están en negro, los que vienen al día, independientes, etcétera. terrible. Una de las frases o de las palabras que se utiliza mucho hoy en día, porque hay un referente del libertario que dice, vamos a dolarizar la Sí. economía, vamos a cerrar el Banco Central. ¿Es posible? ¿Qué opinas? No, son todos, yo creo, espejitos de colores y juegan por ahí con una... a ver, yo siempre le decía, por ahí hablo con jóvenes y ahí del barrio y todos dicen, qué bueno sería tener dólares, ¿no? Claro, sería buenísimo. Claro, pero en realidad es una jugada demagógica porque por ahí la gente tiene que entender, hoy no hay dólares en la reserva del Banco Central. Al haber pocos dólares en Argentina, sucedería lo siguiente. Si vos querés cambiar todos los pesos que tenés por pocos dólares que hay, entra la ley de mercado. Si algo escasea, ¿qué sucede? Aumenta el precio. Uh-huh. Entonces vos cuando quieras cambiar, o toda la gente vaya a cambiar sus pesos por dólares, el dólar ya no va a valer ahora 500 pesos. Según algunos economistas puede valer 8.000, 10.000 pesos. Vaya a saber. Entonces va a ser algo rotundo que además no va a resolver el problema de la clase trabajadora, sino que al contrario va a ser un golpe al bolsillo. Sí. Van a caer todos los salarios instantáneamente. Y se elimina la clase baja. Claro, entonces ahí ya, ¿qué vamos a caer en? Y ahí el único el que se salva es aquel que tiene dólares. ¿Y quiénes son los que tienen dólares? Los banqueros, los empresarios. Eso sí, ellos van a resistir a esa dolarización, pero los trabajadores en la lona. Entonces, yo creo que se vende espejito de colores. O la otra medida es que consigan dólares apropiándose de los ahorros de la gente, que eso ya iríamos a una situación como la de Fernando de la Rúa con el corralito, que eso sería otro desastre, ¿no? Pero bueno, son todas visiones apocalípticas y sobre todo irresponsables, ¿no? Porque por ahí le hacen creer a la gente eso, pero es demagogia. Nosotros creemos que eso se resuelve tomando una medida esencial, controlando el comercio exterior, todo lo que sale tiene que volver a entrar, y creando una banca única estatal, un banco único que evite la especulación, pero también le garantice crédito barato, accesible para todo aquel comerciante que hoy necesita trabajar, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que está viendo esto y que va a ver después y que lo va a escuchar después en un podcast respecto a las elecciones del próximo 7 de mayo? No, yo creo que tenemos un gran desafío, ¿no? Yo creo que hay mucha bronca en la calle, mucha decepción, y eso seguramente se va a expresar en estas elecciones, de alguna u otra forma. Seguramente va a ser sentir con su voto un mensaje a los que nos vienen gobernando. Pero la gente tiene que entender que acá los que no han venido gobernando, bueno, Macri, Alberto Fernández, los gobiernos actuales, han gobernado siempre para un sector. Yo creo que se abre el 7 de mayo, ¿cuál va a ser el destino de la provincia de Jujuy? Ya nada nuevo te pueden ofrecer. Una, te queda resignarte, agachar la cabeza, u otra es decir que esto se puede cambiar. Se puede cambiar, pero para eso necesitamos organizarnos, plantear otra salida, que es poner todas las riquezas en función de las necesidades sociales, pero sobre todo que la gente se organice y se ponga en pie. Porque esto no lo van a solucionar ellos, sino los trabajadores. Y la gente tiene que entender que tiene que empezar a tomar el destino en sus manos, y para eso es necesario organizarse, ¿no? Y plantear una salida de los de abajo y dar vuelta a esta sociedad, ¿no? No más eso que una minoría dirija el destino de todos, sino que todos tenemos que ser dueños de nuestro propio destino, y las mayorías, los que verdaderamente laburamos, ¿no? Le ponemos el lomo al país, tenemos que empezar a decidir en este país. ¿La reforma de la Constitución de la provincia es necesaria? Mira, eso es un debate que nosotros nos cruzó, porque en su momento cuando lo planteó Gerardo Morales, a finales del otro año, ¿no? Tenía dos condimentos. Una, que era claramente intencional, que iba a meter su reelección. Entonces yo creo que lo sacó de la galera para ver si entraba esa reforma, pero lo que generó es todo un repudio, y se dio cuenta. Por eso retrocedió, dijo, bueno, mejor no meto mi reelección, y bueno, vamos a poner un suplente, pero la voy a mantener para que no quede que es una derrota, ¿no? Y la mantuvo hasta ahora con esta elección. Pero lo que sí él intenta pasar es su legado, ¿no? ¿Cuál es el legado de Gerardo Morales? Es algo que es importantísimo,
que es la justicia, ¿no? Fortalecer el aspecto represivo, la judicialización, porque lo que vemos nosotros, ¿no? Los jueces, que vos decís son amigos, son del mismo partido, prácticamente el comité radical son todos militantes o funcionarios, pero ¿para qué sirve que se haya apropiado de la justicia? Una, para darle la impunidad a él, y otra es para perseguir a los opositores. Pero necesita además darle un carácter constitucional a prohibir el derecho a la protesta, que ya lo hace a través de las contravenciones, pero darle un carácter así, porque cuando vos vas a ajustar, vas a tomar medidas antipopulares, obviamente, o sea, no va a resolver la pobreza, no le encuentra solución. La única solución es callar a aquellos que salen a protestar contra tu medida de gobierno. Esa es la respuesta que busca, silenciar a los que salen a protestar. ¿Entendés? Entonces ese es el contenido. Por eso es reaccionaria la reforma constitucional, además que es limitada, porque solamente puede discutir lo que ellos quieren. No puedes discutir, qué sé yo, qué hacer con el litio, qué hacer con EGESA, con los jubilados, ¿entendés? Entonces últimamente es limitado, entonces nosotros la rechazamos. Pero queremos ir a plantear un debate ahí, porque queremos darle pelea en un debate, pero desde ya que estamos en contra, ¿no? Éxitos para este 7 de mayo. Para que no parezca que es una cuestión de chupamedismos, No. invité a otros, pero no quisieron venir. Y por otra parte, me gustaría que pienses por un segundo, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué te dirías a ese vos de 5 años que te nombré hace rato? Al Alejandro Vilca de 5 años, ¿qué le dirías? No, que, ¿sabes qué? Me diría que le ponga más esfuerzo y empeño. Yo creo que muchas de las cosas que por ahí uno cuando le va mal las cosas agacha la cabeza todo y se apichona o retrocede. Bueno, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que decir, no, esto no se puede cambiar. Y en ese momento tenía mi vieja y ella me levantaba, ¿no? Pero hay veces que no la tenía y me costaba y eso, ¿no? O sea, haberme muchas veces estancado un poco, pero después se arrancaba, ¿no? Yo creo que eso si habría tenido alguien que me aliente permanentemente, quizá habría podido hacer muchas cosas, ¿no? No solamente por mí, sino soy una persona que soy común y corriente, pero no, a ver, no entiendo la felicidad como algo personal. ¿Entendés? O sea, si hay algo que aprendí de esta militancia, ¿no? Es no comprender que la felicidad es personal o la ambición individual. No me puedo sentir feliz si mi amigo, si mi hermano no tiene para comer, no tiene lo necesario. No. Entonces, eso es lo que me llega a meditar, a pelear por una verdadera felicidad colectiva, para un verdadero mañana para mi generación, pero también para los que vendrán, dejarle un mundo mejor. Y eso, en última instancia, es la pelea que llevo adelante. Pelear por la felicidad, pero la felicidad de las mayorías. Muchas gracias, Alejandro, por venir. Gracias. Y a usted que está allí del otro lado, también quiero agradecerle por estar, como todos los martes, acompañándonos aquí en Leitmotiv. Y por supuesto, agradecer a Verdur Producciones, quien en conjunto con la producción integral de Leitmotiv hacemos en Coya TV este programa. También a Hojaldre, panadería y cafetería, que nos acompaña como todos los martes, ya saben, allí en Avenida Bolivia. Pueden acercarse en el barrio de Los Huaicos a disfrutar del mejor café. Yo los encuentro el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Coya TV. Muchas gracias.